envoltura interna del virus, haciendo pues que quede liberado el ADN vírico pues en el citoplasma. El ADN vírico se replica en inclusiones citoplasmáticas que se conocen como cuerpos de Guarneri o factorías. Y a diferencia de otros virus, el poxvirus se ensambla en esos cuerpos de inclusión o cuerpos de Guarneri y adquiere su membrana externa. Cada célula infectada produce alrededor de 10.000 a 12.000 copias víricas, pues que luego van a ser liberadas mediante exocitosis o lisis. Otra característica del poxvirus es que codifica proteínas que estimulan el crecimiento celular, pues que esto va a llevar a una posterior lisis para su exocitosis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia, puede ser la viruela y pues penetra las mucosas respiratorias y se va a multiplicar en las vías respiratorias. Vector de contagio. Este periodo se conoce como pródromo, que es el periodo de síntomas iniciales que preceden al desarrollo de una enfermedad. Luego, el virus va a infectar a los macrófagos y se va a diseminar por vía linfática hasta llegar a los ganglios linfáticos regionales. Esto ocurre alrededor del día 2. Luego el virus empieza a replicar y produce una viremia que está pues, constituida por dos etapas. Una viremia primaria, que es cuando la infección alcanza el sistema retículo endotelial, pues recordemos que constituye el vaso, la médula ósea, el hígado, y finalmente la piel, produciendo un exantema que va acompañado de fiebre. Esto ocurre en el día 16, más o menos. Y como segunda estancia, pues la viremia secundaria, que consiste en que ya produce una mayor afección de la piel y de la epidermis y de la dermis, provocando lesiones muy sugestivas y características, como pues, en el caso de la viruela, como son las pápulas. En el caso de la recuperación por viruela, el paciente adquiere inmunidad prolongada y pues puede producir protección de por vida. Esto ocurre del día 17 en adelante. Y como les dije, también se puede transmitir por contacto directo con las lesiones, como ocurre en el molusco contagioso, pues que más adelante vamos a profundizar de eso. Entonces causa una lesión similar a una verruga y en vez de ser una infección lítica, pues recordemos que cuando el paciente se enfrenta a una infección vírica y el virus penetra las células, puede ocurrir dos procesos. Una infección lítica, que es cuando el virus penetra la célula, hace copias del mismo y pues destruye la célula hospedadora. O una infección lisogénica, que es cuando el virus integra su ADN al ADN de la célula huésped y pues se replican juntos. En cuanto a la inmunidad, los poxvirus codifican funciones que le permiten evadir respuestas inmunitarias pues, del paciente. ¿Por qué? Porque la diseminación se da de célula en célula, es decir, que es capaz de evadir, por ejemplo, al interferón gamma, al complemento, a las vías del complemento y a todas las respuestas inflamatorias, pues que están mediadas por anticuerpos o específicamente por los linfocitos natural killer. Pero pues no todo es no todo es malo, ya que pues muchos de los poxvirus comparten determinantes antigénicos, entonces esto facilita a que haya el desarrollo de una alternativa terapéutica, que más adelante también vamos a hablar de esto. Siguiente. En cuanto a los síntomas generales de la infección post-poxvirus, pues el paciente presenta una enfermedad autolimitada, siempre y cuando sea inmunocompetente, y la enfermedad inicia por lesiones de tipo nodulares en el lugar de la inoculación, pues ya sea manos, brazos o cara. En los primeros días el paciente va a presentar un eritema doloroso, una linfadenopatía generalizada, y en la segunda y tercera semana, pues las lesiones van a ir aumentando de tamaño, hasta que en la cuarta semana, pues van a evolucionar a pústulas que pues van a cicatrizar luego de esto. Siguiente. Bueno, en cuanto a las enfermedades, los hospedadores naturales son los animales, pero se pueden infectar personas, ya sea con una consecuencia accidental o laboral.
En la que hicimos como un cuadro donde tratamos de reunir los últimos casos que se reportaron pues, en los últimos años de los pacientes que presentaron alguna de esta infección. Y como importancia nos pareció el Buffalo Pox, que los últimos brotes reportados fueron en el 2006 y en el 2008 en India. El Monkeypox, siguiente, profe, por favor. El, bueno, el Monkeypox, que se presentó el último brote de viruela de mono registrado alrededor del 2003 en Estados Unidos, y los pacientes infectados referían que habían comprado algunos perros y estos perros habían estado en contacto con ratas gigantes de Gambia y pues obviamente estas representaban una fuente muy probable de transmisión pues, del virus. La pseudoviruela bovina. Juan, en esa epidemia de el monkeypox es un virus que es propio de los monos. Sí, señora. Ocasionalmente se puede pasar a los humanos. En el brote de Norteamérica de 2003, ¿cómo fue el contagio hacia los humanos? ¿Por qué se contagiaron? ¿Cuántas personas? Yo les dije, pónganme el lugar en el 2003. ¿Y cómo? Sé porque habían comprado perros que habían estado en contacto con algunas ratas en Gambia, profe. Entonces, pues sus mascotas fueron como el vector de contagio hacia ellos. Pues no encontramos cuántos, pero sí, pues encontramos que el reporte fue en Estados Unidos y fue en el 2003. Yo no recuerdo el número, pero fue en un estado, fue algo limitado y fueron muy poquitos casos. Ajá. Sí, fue. Ok. Y aquí en Colombia se reportó entre el 2013 y el 2015 un brote de pseudoviruela bovina y virus de la viruela bovina en el departamento del Caquetá, Cundinamarca y Caldas. Siguiente, profesor. Que se reportaron. Siguiente. ¿No encontraron de Tanapox virus en América? No, profe. Bueno, pero reviso. Sigue. Sigue. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas de las enfermedades que ya había escrito mi compañero. Vamos a iniciar con esta enfermedad que se llama viruela bovina y está causada por el cowpox virus. Es una enfermedad profesional del ser humano que se transmite por contacto directo, por contacto con animales infectados, en este caso vacas. Sin embargo, pues también se ha visto que otros animales como ratas, gatos domésticos o elefantes de circos pueden tener el virus. Se caracteriza por lesiones limitadas en la cara, en la cara y manos, y se ha visto que en el 72% de los pacientes las lesiones son únicas, de carácter ulcerativo. Sin embargo, pues esta enfermedad es autolimitada, se resuelve sola, y pues se ha visto que en algunos casos la lesión puede extenderse y pueden ser diferentes lesiones. Sin embargo, esto dependerá del estado inmunológico de la persona y del tiempo de contacto que tuvo con la persona infectada. Y se ve que en los niños pues, suelen ser más graves las manifestaciones. Siguiente. Bueno, aquí vemos que hasta el 2016 habían 15 casos. Disculpa. Sí, recuerden que esta viruela bovina fue con la que experimentó Jenner para hacer la vacuna, porque se pasaba a las manos de las personas que ordeñaban las vacas, les producían como unos nódulos en sus manos, y de ahí fue donde sacó el líquido para inocular personas sanas y fue el origen de la vacuna. Sí, señora. Ahorita vamos a hablar. Más adelante se va a contar la historia acerca de eso. Hasta el 2016 habían 15 casos de esta enfermedad, pues en los departamentos, como ya dijo mi compañero, de Caquetá, Cundinamarca, Caldas, y pues aquí podemos ver imágenes de las lesiones únicas, ulcerativas, y pues podemos ver que evidentemente fue por un contacto directo con las ubres infectadas de la vaca. Siguiente. Pues lo origina el virus Molusikox virus.
Esta es una enfermedad que provoca una erupción papular o tumoración benigna limitada a la piel, es estrictamente del ser humano, es decir, que no se presenta en animales y pues se ha registrado en todos los países del mundo. De este virus podemos encontrar en el alma por su capacidad de evitar el sistema inmune y inhibir la apoptosis. También se ha visto que el tipo 2 se puede encontrar en pacientes adultos. Algunos factores favorables para el contagio de la enfermedad pues son la humedad, el calor, la mala higiene y tiene un periodo de incubación de 2 a 8 semanas. Siguiente. Respecto a la epidemiología, podemos ver que esto ataca principalmente a dos grupos poblacionales, los niños, que tienen un riesgo alto, el pico de infección es entre los 2 a los 3 años y de los 8 a los 12 años. Generalmente esas enfermedades se dan en países tropicales en vías de desarrollo. Y el otro grupo poblacional en el cual se tiene cierta preocupación es en los adultos, especialmente los pacientes con VIH, ya que el 5 al 20% de los pacientes con VIH pueden desarrollar esta patología. En niños podemos decir que es una enfermedad que se da por contacto físico y en los adultos se considera ya más una enfermedad de transmisión sexual. Siguiente. Su medio de transmisión pues será contacto directo, también puede ser por medio de objetos contaminados que se denominan fomites. El caso más habitual es cuando se comparten toallas infectadas. Otro factor de riesgo son esas piscinas con muchas personas y pues también las relaciones sexuales entre personas adultas. Respecto a las manifestaciones clínicas, pues esta enfermedad es una enfermedad de la piel. Comienza con una pequeña pápula que puede madurar hacia a un nódulo de tipo umbilicado. Eh, eh, Sus características principales son que son de color perla, color rosado, no son dolorosas y en algunos casos pueden ser pruriginosas. Las lesiones pueden ir de 1 a 20 lesiones o en algunos casos cientos de lesiones. Esto dependerá pues del estado inmunológico de la persona y de la capacidad del virus pues, para diseminarse. También vemos que pues, la enfermedad es autolimitada y de 2 a 12 meses pues, la respuesta inmune puede sobrellevar la infección y curarla. Algo importante y característico también es la detección en las biopsias de inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas, llamadas cuerpos de molluscum contagiosum o cuerpos de Henderson Patterson, pues que es una característica muy importante para el diagnóstico. Siguiente. Podemos ver que pues, las manifestaciones dependerá de las personalidades. En adultos puede ser tronco, pubis, muslos o pues región genital o anal, ya que sea por transmisión sexual. Y en pacientes VIH se ha notado una característica principal que son infecciones a lo largo de la barba y también puede tener afecciones en el ojo, pero no son muy frecuentes. Y pues en estos pacientes la infección será más grave por el grado de inmunosupresión pues, que tienen las personas con VIH. Siguiente. ¿Qué? Bien, sí, el diagnóstico es netamente clínico, o sea, se realiza mediante una correcta anamnesis en donde se interrogará al paciente si estuvo en algún lugar con muchas personas, si compartió o si tiene diferentes relaciones, parejas sexuales o si visitó algún lugar tropical. Generalmente no se cultiva y pues se usan métodos de microscopía óptica pues para ver los cuerpos que ya había mencionado y microscopía electrónica para ver los viriones que tienen forma rectangular. Actualmente también se puede hacer una PCR para identificar el microorganismo. Siguiente. Respecto al tratamiento, pues podemos tener dos tipos de tratamiento, uno físico y uno farmacológico. Dentro de los físicos, los más importantes pues son la crioterapia, que es un método en el cual se va a proporcionar una sustancia congelada como el nitrógeno, la cual posiblemente se va a retirar y se va a sanar el tejido. También tenemos el curetaje, que es un procedimiento quirúrgico con anestesia local en el cual pues, se van retirando las lesiones. Respecto a algunos medicamentos que se usan, pues está el sidofovir, que es un medicamento que evita la replicación del ADN del virus al inhibir la ADN polimerasa viral.
pues al no poderse replicar el virus, pues el virus no va a poder infectar más células y no va a tener las manifestaciones de las pápulas. Este medicamento, pues evidentemente tiene más afinidad hacia la ADN polimerasa viral que a la ADN polimerasa humana. Y otro que tenemos es el imiquimod, que es un medicamento, la cimetidina, que es un medicamento que se puede dar tópico, y pues su mecanismo de acción es que consiste en un incremento de la inmunoreactividad, inhibiendo los linfocitos T supresores y activando el linfocitos T natural killer, aumentando la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esto quiere decir que pues, va a potenciar el sistema inmune y va a evitar que el virus se replique y pues va a disminuir la carga viral. Y se usan algunos antirretrovirales, pues porque pues, en presencia de VIH pues, ayuda en el tratamiento. Siguiente. Bueno, para un momento. Entonces, el resumo, ellos estaban hablando del molusco contagioso. De todas estas enfermedades, ellos empezaron hablando de que los poxvirus pueden afectar a los animales, para que tengan la idea de que no son virus exclusivos de los humanos, que pueden afectar a los animales y que ocasionalmente pueden pasarse a los humanos con enfermedades que son más o menos leves, y ya vimos pues el ejemplo de la viruela de la vaca. De todas las enfermedades que actualmente producen los poxvirus, el más importante es el molusco contagioso producido por un Molussypox virus o virus del molusco contagioso. Es de distribución mundial, es muy frecuente. Como ellos lo dijeron, tiene dos picos. Uno en niños, yo sé que ellos lo dicen tal cual, que por mala higiene, no necesariamente, pues así dicen los libros, ¿no? Pero son niños pequeños, preescolares. Recuerden que el preescolar va de 2 a 5 años. Factor de riesgo es estar en clases de natación. Empiezan clases de natación y les empiezan a aparecer estas pápulas. Es muy, muy contagioso. Por ejemplo, a un niño le sale una en el tórax y a la semana tiene en la parte interna del brazo que hace contacto con el tórax y se llenan. Es cundidos de esas pápulas por todo el cuerpo. Y la otra que se presenta en adultos, en genitales, y esa es el factor de riesgo, la transmisión sexual. Ojo, acá hay que hacer mucha claridad. Si bien en adultos el factor de riesgo, la transmisión sexual, si uno ve a un niño con molusco contagioso, no hay lugar a decir que es un niño que está siendo abusado. Ojo con eso. A no ser que el niño presentara las lesiones en genitales, que eso sería otro cuento. Espero que lo tengan, nunca se les olvide, porque seguro que van a ver molusco contagioso. De pronto no lo ven nunca en dermatología o en pediatría, y después lo van a ver. ¿Cómo se identifica? Esta foto es más o menos, está un poco lejos, quisiera que me hubieran puesto una más cerquita, pero más o menos son lesiones, son pápulas que dicen perladas. Perlada es una palabra muy rara, ¿no? En realidad son pápulas como del color de la piel de la persona y tienen un centro deprimido, que es lo que dicen que son lesiones umbilicales. Ajá, con orificio. El centro es deprimido, a veces se crece mucho de tamaño y se pone un poquito rojo. El diagnóstico es clínico. Ustedes van a aprender a diferenciar estas lesiones clínicamente, pero mejor dicho, la biopsia no hay necesidad. Nosotros tenemos una biopsia porque alguna vez le pedimos el favor a alguien que se dejara biopsiar de eso para mostrarles a ustedes. Y lo van a ver en el laboratorio. Tenemos las células, una gran inclusión intranuclear. Recuerden que son virus, intracitoplasmática. Recuerden que son virus DNA, pero que tienen la excepción que se multiplican y se replican y se ensamblan en el citoplasma. Entonces, ustedes ven estas células que son células del epitelio escamoso y dentro ven esa inclusión gigante, que es lo que se denomina el cuerpo del molusco. Como les digo, tranquilos que eso lo vamos a ver bien en la práctica del laboratorio.
Acá tenemos, bueno, en esta sí se ve un poquito mejor, si ven que las lesiones tienen como un hundidito y así pueden aparecer los niños, cantidades, le aparece uno y a la semana puede que estar así. Y pues estas son las lesiones que pueden aparecer en los adultos. ¿Cómo se trata? Bueno, acá nuevamente los cuerpos del molusco no se cultivan, no se mandan pruebas del laboratorio. Entonces, esta prueba, esto que están haciendo acá, bueno, esta es la maquinita, buena foto para quienes no lo conocen, esta maquinita es la que va a sacar el nitrógeno líquido. Entonces, por ahí sale un chorrito chiquitito de nitrógeno líquido y con eso se pueden congelar las lesiones. Recuerden que el nitrógeno líquido es algo que es doloroso, se siente como unas pullitas y si es un niño, imagínense de 3 años lo que le va a pasar. Este otro procedimiento también se hace, pero igualmente es doloroso. Usualmente uno le aplica anestesia tópica a los niños en crema y después sí, esto es una cucharita, como una cucharita con un borde cortante que se llama cureta. Entonces usted empieza a raspar, va raspando la bolita del molusco y usted es como si estuviera rascando un papel lija y como algo durito. Y usted lo va raspando y de pronto le sale la bolita. La bolita es como, la bolita es como una cosa blanca, como la apariencia de queso, pero un queso como si fuera un queso duro, ya sé, como una bolita que de pronto le saliera un plástico, un borrador, porque no se deja colapsar, no es pus. Si uno trata de colapsar eso, no se deja colapsar. Y si a esa bolita que me salió le hago la biopsia, lo miro al microscopio, podría ver el cuerpo del molusco. La otra forma es quemarlo y acá pues este es el curetaje, la crioterapia y acá están estos medicamentos que pueden servir como para quemar el molusco. Pero la crioterapia y el curetaje es lo que más se usa. Un niño va a una sesión, uno le quita la mayoría, a veces no le puede quitar todas porque el niñito no se va a aguantar y a la otra semana puede que le hayan aparecido más. Es decir, son muchas sesiones para lograr eliminarle por completo, tanto en niños como en los adultos en los genitales. Bueno, ahora sí siguen con los parapox virus, donde tienen el virus de ORF. Sí, señora, listo. Entonces, dentro de los parapoxvirus, que son otros tipos, encontramos 2 enfermedades muy importantes. Cabe aclarar que estos parapoxvirus pues dan enfermedades solo en animales y en los humanos pues tienen una representación de enfermedad zoonótica. La primera es la dermatitis o eczema pustular contagioso, que también se denomina ORF, y es cuando afecta a las ovejas o cabras. Y en el humano, pues corresponde a la enfermedad de ORF. El virus que lo produce es el ORF-FB, que es el virus de la dermatitis pustular contagiosa, y virus del eczema contagioso. La otra enfermedad es la paraviccina o pseudoviruela bovina, que es diferente a la que ya hablamos, que es la viruela bovina, y esta es cuando afecta al ganado lechero. En el humano tiene su representación como una enfermedad que se denomina nódulos de los ordeñadores o pseudoviruela bovina, y el nombre del virus pues es el virus de la pseudoviruela bovina. Siguiente. Bueno, esas dos, el nódulo de ORF se presenta como en ordeñadores, pero ya no de vacas, sino de ovejas y cabras. La idea que yo quiero que se lleven por allá cuando estén con su comunidad rural, en alguna parte, que vean que la gente que ordeña tiene unas cosas raras, pues vayan a Google y busquen esa cosa rara, esos poxvirus y encuentren qué es lo que puede tener el paciente. Exactamente, depende del animal al cual se tenga contacto. Estas 2 enfermedades pues generalmente tienen características morfológicas de la lesión similares y su tratamiento diagnóstico también es similar. El eczema contagioso pues ya dijimos que es cuando está en contacto con ovejas y cabras, es una enfermedad zoonótica en donde vamos a ver lesiones solitarias en manos, brazos y cara, pero generalmente más que todo en los dedos de las manos, es por contacto directo y podemos ver 3 estadios de esta enfermedad. En un periodo inicial, pues podemos ver que tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días, entonces la lesión comienza como una mácula eritematosa, es decir, una mácula es una lesión de la piel donde hay un cambio de coloración, pero pues no va a haber, digamos, una elevación o un infiltrado.
que puede convertirse en una pápula en el día 7, desde el día 7 al día 14. Después va a haber una fase aguda, en la cual pues va a haber un compromiso más grave de la enfermedad y se puede ulcerar la lesión. Sin embargo, esta enfermedad es autolimitada y en unas 4 o 6 semanas pues la enfermedad se puede resolver sola. Siguiente. Aquí también vemos, atrás, profe. Aquí por ejemplo vemos la pseudoviruela bovina, pues que es con contacto del ganado lechero. Vemos también que es manifestaciones en los dedos, lesiones únicas, ulceradas, y que pues contacto directo, en este caso, con las ubres de la vaca que pues está contagiada. Y es una dermatitis ocupacional en personas que se dedican al cuidado de animales o granjeros. Siguiente. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, pues se puede usar una PCR. Sin embargo, igual, como vimos en el molusco contagioso, es netamente clínica porque pues, las lesiones son evidentes de la enfermedad. Entonces, no basta con un buen conversatorio con el paciente, saber si trabaja en alguna granja, en algún zoológico, o si tiene contacto con dichos animales. Y respecto al tratamiento, pues igual las lesiones de la enfermedad es autolimitada, eso quiere decir que no hay un tratamiento como tal quirúrgico, físico, que uno le pueda hacer al paciente, pero pues se pueden usar los medicamentos que ya vimos anteriormente, como el sidofovir o el imiquimod, de manera tópica. Siguiente. Bueno, y por último les vamos a hablar de la viruela. Aquí vamos a hablar un poquito de la historia antigua y de la historia un poquito más reciente y algunas características clínicas. La viruela es una enfermedad de importancia histórica grandísima debido a que junto con la peste pues ha sido de las pandemias más mortales que ha sufrido la especie humana. La viruela viene del latín variolare, que significa pintado, manchado, y esto hace referencia a las características morfológicas de las lesiones en la piel. Anteriormente, pues evidentemente no se tenía ningún conocimiento sobre microorganismos, sobre virus, bacterias. Eso quiere decir que las diferentes poblaciones, las diferentes poblaciones pues tenían sus pensamientos de que era un azote divino, algún castigo. Se cree que vivió hace 3.000 años en Egipcio y uno de sus primeros víctimas fue el faraón egipcio Ramsés V. Posteriormente a esto, pues se diseminó por todo el mundo, por las vías comerciales que habían con África, con Europa, con Asia, y llegó a América en el siglo XVI, causando un 90% de las muertes en la colonización. Pues esta enfermedad es importante pues porque fue la primera y la única enfermedad erradicada en la Tierra y sentó las bases para la inmunología que hoy conocemos hoy en día. Pues también en esa época pues se dieron procesos de cuarentena en el cual las ciudades se custodiaban militarmente y pues se restringía el paso. Siguiente. Aquí vamos a hablar algunas cosas históricas importantes, digamos, ¿Cómo se dice viruela en inglés? Smallpox. Muy bien. ¿Y varicela en inglés? ¿Cómo se decía? Sí, como varicela es chickenpox. Chickenpox. Y esta es smallpox. Y bueno, el nombre de las enfermedades exantemáticas en inglés es objetivo del curso para que tengan en cuenta. Sí. También vimos sarampión, vimos paperas. Bueno, sigue. Listo, entonces por allá en el año 1000 después de Cristo, en China, se acuñó un término variolización, que fue uno de los primeros métodos, por así decirlo, de vacuna, pero pues más adelante mi compañero cuando hable de vacuna les va a enfatizar. Otro dato es que en el siglo XVIII esta viruela pues, se le reconocía el 7 al 12% de todas las muertes en total y un tercio de las muertes, pero en niños. En 1754 y 1763 se dieron las primeras hechos en los cuales la viruela se usó como un agente de arma biológica en la Tierra. Siguiente. Pero ya más adelante hablaré sobre eso.
En 1796, el padre de la inmunología, Edward Jenner, pues empieza a usar, como tú ya lo mencionaste, lo de la viruela bovina. Sin embargo, más adelante haremos énfasis en eso. Las muertes en general, pues ya para el siglo XX, se calculaban entre 300 y 500 millones de muertes en todo el mundo. Y en 1966, con la vacuna pues ya descubierta, se empezó su campaña para vacunarse a todo el mundo. Siguiente. Decir, estas cifras, por ejemplo, de cuánta gente moría por viruela, son dramáticas. Las epidemias de viruela son incomparables con lo que estamos viviendo. Es un virus que se transmite por inhalación, que es un virus muy contagioso. Cuando con este virus han calculado con coronavirus el índice R sub 0, que hace referencia a cuántas personas infecta una persona que ha estado contagiada, y se calcula en 2, en 3. Viruela y varicela tienen un índice de error de 13. Entonces, imagínense lo que era. En la conquista de México, Cortés no pudo contra los aztecas. Lo que derrotó a los aztecas fue la viruela. Sí, eso lo iba a decir. Sí, señora, listo. Y bueno, en 1977 vemos que pues, se dio el último caso de infección adquirida por esta enfermedad en Somalia. En 1978 ocurrió un caso 2 años antes de que se erradicara en el laboratorio de la Universidad de Brigham. Sin embargo, no le presentó un foco de infección para estas personas. Siguiente. Sí, el dato que se tiene es el último caso de viruela es en 1977 en Somalia. En Somalia, sí, señora. En 1980 ya la OMS erradica por completo la enfermedad. Sin embargo, pues esto generó mucha controversia, ya que pues no se sabía si se iban a destruir todas las reservas del virus o no. En 1999 y en 2002 se tenía programada una destrucción de todas las reservas que se tenía. Sin embargo, pues, las comunidades científicas consideraban que era importante tener reservas por si había un posible rebrote de la enfermedad y pues para continuar con su estudio. También sabemos que algunas potencias mundiales como Estados Unidos o la Unión Soviética pues siguen teniendo reservas de este virus para la guerra biológica, que es muy diferente al bioterrorismo, que ya voy a hablar de eso. Y pues la CDC, que es el Centro de Control para la Prevención de Infecciones en Estados Unidos, pues considera esta enfermedad como un patógeno, un agente de categoría A. ¿Qué significa que sea de categoría A? Que es muy virulento y que puede matar, como tú dijiste, que tiene un grado de contagio muy elevado. Aquí vemos algunas características que debe tener un patógeno como estos, pues que tiene una morbilidad, una mortalidad alta, que se transmite de persona a persona con mucha facilidad, que se tienen bases de datos de investigación y pues que en general es muy mortífero, muy mortal, perdón. Y siguiente. Y acá tenemos algunos otros ejemplos de virus, de patógenos como el de la peste, viruela, botulismo, fiebres hemorrágicas, que también son considerados categoría A. Siguiente. Sí, todos esos, dentro de las bacterias ya vimos Bacillus anthracis, vimos que se utilizó en Estados Unidos, pero fue un brote en el 2001, pero se pudo contener. Clostridium botulinum, para repasarles, recuerden que tiene la toxina más potente de todas las que se conocen. 200 miligramos de toxina sería suficiente para destruir la población mundial. El problema es cómo le distribuye usted el picogramo que le va a corresponder a cada uno. La peste, la viruela, la Francisella tularensis, que pues no es tan frecuente, no la vimos, y las fiebres hemorrágicas, de las cuales pues la más, digamos, prevalente y más conocida son ébola y Marburgo. Sí, señora. Aquí hay dos acontecimientos históricos, en 1754 a 1763, en las guerras contra los nativos americanos, pues se vio el primer caso de uso como arma biológica, en el cual pues a los indios se les entregó un pañuelo, bueno, pañuelos y mantas con el virus, causando la muerte pues de los indígenas, de los indios, así ganando la guerra. Y en 1860 pues un caso curioso en el cual en Ohio empezaron a tener las personas empezaron a querer mucho estudiar medicina, entonces había una escasez de cadáveres para el estudio de la anatomía.
Así que habían grupos los cuales se dedicaban a robar cadáveres. Entre ellos, uno de estos, los de que hacía estas cosas era William Cunningham, el cual, bueno, tuvo algunos inconvenientes con personas de allá y introdujo un cadáver a la universidad, desatando un brote de esta enfermedad. Siguiente. Y bueno, ya las características así rápidamente, pues es que es un patógeno humano estricto, se transmite por vía inhalatoria, es decir, por secreciones corporales mediante gotas. Se ha visto que puede ser por contacto directo y por aerosoles, pero en muy pocos casos, y pues generalmente comienza con una infección de vías aéreas superiores, donde va a haber una diseminación por vía linfática o por vía sanguínea. La viruela podemos considerar en una viruela mayor y una viruela menor. La viruela mayor pues tiene casi una mortalidad del 30% y es más grave. La viruela menor son algunas cepas y tienen menos del 1% de mortalidad. Siguiente. Sí, para terminar con la parte de arma biológica. Ay, sí. Bueno. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir o sea, que el arma biológica como tal, o sea, que la guerra biológica es más que todo para matar personas, para ganar guerra o territorio, pero el bioterrorismo va más enfocado a tener a una población, digamos, controlada, como con ese miedo, con esa incertidumbre. Entonces, pues, no se sabe en qué casos podría pasar, pero pues, es eso. Sí, es difícil decir, voy a controlarlo, se me va a salir de las manos. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, pues Estados Unidos tuvo mucho temor que ya que los habían atacado con Bacillus anthracis, pues que algún loco, porque tiene que ser muy loco, para liberar un virus de la viruela, porque un virus de la viruela sería incontrolable. Y pues el Islam en general prohíbe atentar contra mujeres y niños de manera directa, pues los niños serían de los más afectados, tal vez las personas que tenemos mayor edad, más o menos en el 82, en el 80 se declaró erradicada la viruela y más o menos se vacunó como hacia el 82, o sea, solo las personas que logramos ser vacunadas podríamos tener algo de anticuerpos, alguna cosa todavía. Entonces, después de eso, Estados Unidos tenía 7 millones de reservas de la vacuna. Se dieron cuenta que inmunizando con la mitad de la dosis, pues podrían para 14 millones de personas, pero era insuficiente. Entonces, ellos mandaron a fabricar millones de vacunas para la viruela y otros países, Inglaterra, Bélgica, Rusia, ya ni sé cuántos más tendrán en este momento la vacuna. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? El resto de nosotros, OMS dice, en caso de una pandemia, la OMS se encargará. ¿Y cómo se va a encargar si no tiene las vacunas? ¿Sí? Entonces, ese sí sería como, eso sí sería algo sería el colmo. Realmente catastrófico para la humanidad. Sí, señora. Siguiente. Bueno, vemos que esta es una enfermedad exantemática febril sistémica. Eso quiere decir que pues, va a producir un exantema. Un exantema, pues lo que yo entendí fue que es como una erupción de la piel en el cual podemos ver diferentes manifestaciones, tanto como pústulas, vesículas y demás. La evolución natural de la enfermedad pues inicia con pues, su periodo de incubación es de 5 a 17 días. Entonces puede iniciar con un periodo febril que puede llevar al paciente a unos 39.5 grados, con algunas otras manifestaciones de cefalea, dolor de espalda, vómitos, postración. Pero bueno, la enfermedad inicialmente comienza como una lesión macular que puede ir aumentando de tamaño. Después, en el cuarto o quinto día, puede convertirse en una vesícula y a lo último, ya al día séptimo, puede convertirse en una pústula. Una pústula pues ya es una lesión grande, elevada de la piel que puede contener líquido y se considera que esta es la fase de mayor gravedad de la enfermedad. Siguiente. Sí, es una enfermedad vesicular, eso es lo que le caracteriza. Vesículas también, recuerden que la vesícula es una lesión que tiene una pápula, que tiene un contenido líquido que mide menos de 1 centímetro de diámetro, y la varicela sería su principal diagnóstico diferencial, pero pues ahorita no existe la viruela. A diferencia de
La varicela, la lesión no tiene tanta profundidad, en cambio en la viruela sí, incluso alcanza a llegar a la membrana basal y por eso la viruela dejaba unas cicatrices terribles como si fuera un acné muy agresivo en las personas. Sí, señora, aquí podemos ver pues en el niño de la imagen de abajo, ya con diferentes vesículas, casi pústulas y bueno, que se manifiesta por todo el cuerpo y es una enfermedad que pues afecta la condición de vida de la persona. Siguiente. Respecto a la clasificación clínica, podemos encontrar... Esto podemos saltárnoslo, es Ah, demasiado específico. Ajá. listo. Bueno, el diagnóstico, pues hoy en día no se usa casi, no existe la viruela hoy en día, sin embargo, se podría hacer una PCR o una microscopía electrónica para identificar el microorganismo o un cultivo de esas secreciones que se tienen en esas pústulas. Siguiente. Y pues ya como dijiste, el diagnóstico diferencial, pues depende, digamos, en qué estadio está. Si está en una etapa hemorrágica, pues podría tener diferentes diagnósticos diferenciales o si está en una etapa vesicular. Cabe resaltar que si la viruela tuviera un rebrote de viruela actualmente, no sabríamos identificarla en su etapa inicial. Entonces es importante tener conocimiento de algunas otras enfermedades que tienen afecciones de la piel de forma vesicular, pues para un diagnóstico diferencial posible. Listo. En cuanto a la vacuna, hacia 1714, Emanuel Timón introdujo la práctica de variolización, que fue una práctica oriental, como ya lo mencionamos, a Europa. Y a mediados del siglo XVIII, el 14 de mayo de 1796, el médico Edward Jenner evidenció que los granjeros adquirían inmunidad ante la viruela e intuyó la relación entre la exposición a la viruela bovina y pues esta inmunidad ante la viruela humana. Entonces, él inoculó a un niño de 8 años con una dosis atenuada de la viruela bovina extraída pues de las lesiones de los granjeros y luego el niño fue expuesto a dosis mayores de la viruela humana y pues dando como resultado ningún signo ni ningún síntoma de infección. Entonces, hacia 1803 y 1806, las prácticas de Jenner fueron usadas en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, pues que se llevó a cabo por Javier Blamis, y como no había, siguiente, profe, por favor, como no había mecanismos para la refrigeración de la vacuna. Primero, ¿qué fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna? ¿Qué fue eso? Fue, pues según lo que leímos, fue como el hecho de que, o sea, se utilizó la vacuna y se empezó a traer a América. Entonces... Y fue la expedición que tuvo como fin traer la vacuna a las Américas porque estaba muy afectada por la epidemia. Por la epidemia, sí. Entonces, como no había un mecanismo de refrigeración para el viaje, por decirlo así, entonces usaron y se optó por usar a niños huérfanos y campesinos para la refrigeración de la vacuna. Entonces, ¿cómo lo hacían? Se inoculaba con una lanceta el fluido vacuno en el hombro y luego aproximadamente de 10 días, pues el niño presentaba algunos granos a los cuales se les extraía el fluido y ese pus se le inoculaba a otro niño y así sucesivamente. Y en estos años, pues la vacuna fue transportada a las Américas, como lo dijo la doctora, usando la técnica de brazo a brazo. Como ya lo hemos mencionado, hasta 1950 se declaró erradicada la viruela en los países industrializados pues, de Europa y Norteamérica. Y en 1966 se desarrolló el programa de erradicación de la viruela, donde se llevaron a cabo campañas de vacunación masiva con una vacuna pues, compuesta por el virus de la vaccina, del género de ortopoxvirus, que en algún momento este virus reemplazó al virus de la viruela bovina, pues como vacuna antivariólica. Y en 1977, pues se dio el último caso reportado clínicamente de viruela en Somalia, en un paciente que se llamaba Ali Mau. Y en 1980, pues como ya hemos mencionado, la OMS declaró totalmente erradicada la viruela. Siguiente. De la vacuna antivariólica se conoce que hay dos vacunas del virus vivo atenuado, que es la MVA, utilizada en Europa, y la LC16M8, que fue utilizada en Japón. Siguiente, por favor.
¿Cómo se Bueno, administra esto esta vacuna? no, para acá un momento. La vacuna, pues había que hacer varias inoculaciones. Se utilizaba una lanceta. No era solo un lancetazo, era muchas veces. Entonces, esto a veces producía una cicatriz Ah, sí. que en un área pequeña, como de cuánto, como unos 7 milímetros más o menos, quedaban un poco de huequitos. Yo sí les dejo la tarea que ustedes busquen en sus padres, en los hombros de sus padres, o de sus abuelos cuando puedan. Si tienen esa cicatriz, deben tener una cicatriz más plana que corresponde a la tuberculosis, que quizás muchos de ustedes lo tengan, y otra deprimida llena de huequitos que corresponde a la vacuna de la viruela. Sí, entonces utiliza una aguja especial bifurcada donde en su punta va a contener una suspensión del virus y pues en el deltoide se van a hacer varias punciones hasta que... Ya, Juan, ya pasamos. Ah, Supéralo. bueno, ¿quién se debe aplicar la vacuna? Pues todo el personal que haya estado expuesto ante pacientes y cuando no se va a aplicar, pues personas que estén inmunocomprometidas, ya sea VIH positivo, que estén bajo medicación de corticoides o pues que tengan cáncer. Sí, esta vacuna la tienen guardada ante un ataque y seguramente, no sé ni siquiera si estén vacunando al ejército de Estados Unidos. Sé que los vacuna contra antrax, contra carbunco, eso sí lo sé, pero no sé si los estén vacunando contra viruela. Cuidados de la zona de aplicación, no lo vamos a saltar. Listo, muy bien. Pasamos a Parvo. Bueno, a continuación vamos a hablarles sobre parvovirus, que pertenece a la familia Parvoviridae. En cuanto a sus generalidades, es un virus muy pequeño, aproximadamente 22 nanómetros, no tiene cubierta, tiene una forma icosaédrica, con su genoma de ADN monocatenario de 5.000 nucleótidos y tiene 3 subtipos, el 1, el 2 y el 3. Siguiente, por favor. Los parvovirus que infectan a los seres humanos son 4: parvovirus humano E19, virus adeno-asociado humano o dependoparvovirus, bocaparvovirus humano y virus parvo 4-5 humano. Siguiente, por favor. Bueno, los parvovirus para replicarse dependen de la división de las células del huésped o de otros virus auxiliares, porque ellos no codifican genes que inducen la entrada de la célula a la fase S del ciclo celular, que es necesaria para la replicación. Y también es importante mencionar que su replicación ocurre en el núcleo de la célula. Siguiente, por favor. Empezaremos hablando del parvovirus humano B19 y vamos a iniciar con la estructura. Tenemos que este virus posee un genoma que es una molécula de ADN lineal monocatenario de 5.6 kilobases de longitud. Y en su cápside tiene 3 proteínas que van a ser muy importantes. 2 de ellas son estructurales y una es no estructural. Las estructurales son BP2 y BP1. BP2 va a ser la más abundante, que constituye la cápside en un 90 a 96%, y la BP1 va a ser muy importante porque probablemente sea la que se una con el receptor presente en la célula que el virus va a infectar. Y también tiene actividad fosfolipasa, lo que le va a permitir su entrada al núcleo de la célula. Y finalmente tenemos una proteína no estructural que es la NS1, que va a ser importante para la replicación del ADN viral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la replicación, sabemos que este virus infecta principalmente a las células precursoras eritroides, gracias a que estas son las que van a tener el receptor específico para ello, pero también puede infectar células endoteliales y megacariocitos, y va a tener un efecto citolítico. En cuanto al mecanismo de replicación, inicialmente el virus se une al antígeno P de las células progenitoras eritroides. El antígeno P es una molécula de fijación de baja afinidad. Esta primera interacción va a propiciar un cambio conformacional en el que la proteína BP1 va a salir hacia la superficie y se va a unir a otro receptor en la superficie de la célula.
Este último receptor, bueno, esta última unión va a ser la encargada de mediar la entrada del virus hacia el citoplasma celular, probablemente mediante endocitosis. Una vez en el citoplasma celular, el virus se va a desplazar dentro del endosoma y finalmente será liberado e ingresa al núcleo gracias a la actividad fosfolipasa de BP1. Una vez en el núcleo, el virus es denudado y libera su genoma de ADN monocatenario, que puede ser de sentido positivo o de sentido negativo. En este caso que estamos viendo en la imagen será de sentido negativo, es decir, que se lee de 3' a 5'. Una vez tenemos el ADN en el núcleo, va a ser convertido a ADN bicatenario gracias a la acción de una enzima que es la ADN polimerasa y gracias también a la acción de otros factores importantes para la transcripción. Posteriormente veremos que actúa la enzima NS1 uniéndose a su sitio de anclaje y va a cortar una de las hebras de este ADN bicatenario para dejar un extremo libre por donde continúe la síntesis de ADN para la replicación del ADN viral. Posteriormente también, gracias a la actividad licasa de NS1, se va a formar la horquilla de replicación y finalmente tendremos el ADN viral replicado. Si nos vamos hacia el paso número 8, veremos que es allí donde empieza la transcripción de ADN a ARN mensajero gracias a la acción de la ARN polimerasa. El ARN mensajero será exportado hacia el citoplasma de la célula, donde será traducido hacia las proteínas de la cápside, tanto las estructurales como las no estructurales. Estas proteínas son ensambladas y una vez ensambladas regresan al núcleo para formar ya la cápside como tal y el genoma del virus que ya fue preformado entrará a una de las cápsides vacías y pues finalmente se inducirá la apoptosis de la célula y así se liberan el resto de viriones. Es importante tener en cuenta que, pues como ya dijimos, este virus tiene un efecto citolítico y que también tiene la capacidad de detener el ciclo celular de la célula en la fase G2. Siguiente, profe. Respecto a la historia, este fue descubierto en 1975 por la viróloga australiana Yvonne Edna Cossart de manera accidental mientras estaba haciendo un estudio sobre la hepatitis B en pacientes asintomáticos, en el cual las dieron pruebas, dieron falsos positivos en pruebas de inmunofluorescencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la transmisión epidemiología, este se puede transmitir de forma respiratoria, transplacentaria de la mano. De ahí viene el nombre de parvovirus B19. Sí, que pues fue encontrado en la electroforesis en la posición 19 y en la lámina B. Entonces, por eso se le dio el nombre de B19. Siguiente, por favor. Transmisión epidemiología, bueno, se transmite de forma respiratoria, transplacentaria, de madre al feto o de transfusiones, especialmente en componentes almacenados. Para la prevención de digamos, en el plasma, se hace un análisis en la amplificación de los ácidos nucleicos y el que tenga mayor carga, mayor concentración, se es descargado. ¿Por qué? Porque el B19 es resistente a la desactivación tanto calor por solventes o detergentes. Este es exclusivo del ser humano, es una infección endémica de todo el mundo, pero es más común el subtipo 1 y el subtipo 3 predomina en regiones del occidente de África. Es más frecuente en niños y se da de forma cíclica aproximadamente de 4 años, a finales de invierno y comienzos de primavera. Siguiente, por favor. Acá hay un esquema cronológico de la infección por el parvovirus donde se muestran 3 cuadros clínicos, 3 tipos. En los pacientes normales que se puede presentar eritema infeccioso,
o artralgias. En el segundo, que se puede dar una crisis aplásica pasajera, y en el tercero, que se puede dar una anemia crónica. En el primer cuadro vemos como el virus, la carga viral va aumentando, pero este es neutralizado por los anticuerpos. Vemos como la inmunoglobulina M y inmunoglobulina G también aumentan. Acá en este caso se va a ver una leve disminución de hemoglobina y de reticulocitos, ahí vemos en la gráfica, y en este momento pues va a haber una primera fase de fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias. Ya cuando estén formados los anticuerpos y frente al virus es donde por ahí a partir del día 15 se va a generar lo que es el eritema infeccioso. Ya cuando se neutralice y pues posteriormente va a desaparecer después de 10-15 días. En el segundo cuadro... No, too much. Sigue. Bueno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en primer lugar, el eritema infeccioso. Predomina en niños, también se llama quinta enfermedad o enfermedad de la mejilla bofeteada. ¿Por qué? Porque generalmente se da sobre todo en la cara, aunque también se puede dar en dorso, brazos, piernas. Se caracteriza por tener un patrón reticular de tipo o de tipo encaje, con centros, con regiones claras, y se puede ver. También se puede dar el síndrome papular purpúrico en guante y calcetines. También se caracteriza por lesiones petequiales, papulares o purpúricas. Se le dice guantes. Para un momento, entonces estamos hablando de un virus que se llama los parvovirus. Los parvovirus pueden afectar a los animales, pero es exclusivo de los animales y no se le pasa a los humanos. Y hay un tipo de parvovirus, principalmente el B19, que es exclusivo de los humanos. La enfermedad más común que se presenta asociada a parvovirus B19 es una enfermedad que se llama eritema infeccioso o quinta enfermedad o enfermedad de las mejillas abofeteadas. Todo eso es sinónimo. ¿Por qué le llamaron quinta enfermedad? Porque hay un grupo que se llaman los exantemas de la infancia y pues el eritema infeccioso hace parte, pues es del número 5. Entre esos está pues, la varicela, rubéola, roceola, sarampión y pues el eritema infeccioso. Casi más o menos, pero no tan así, porque la enfermedad a finales del siglo XIX hicieron una clasificación de las enfermedades exantemáticas, que eran más prevalentes en esa época, donde entre ellas estaba la fiebre escarlatina, y había una enfermedad que ellos llamaban la enfermedad de Diu, que ni siquiera no sabemos qué era ese exantema que se presentaba. Y a esta pues le tocó el quinto puesto, no fue por más. Entonces, una enfermedad exantemática, recuerden que una enfermedad exantemática es una enfermedad eruptiva de la piel, no es tan frecuente. Obviamente uno está familiarizado con varicela, rubiola, pero ¿a quién le ha dado la quinta enfermedad? ¿O quién ha visto a alguien con quinta enfermedad? Es poco frecuente, pero la mayoría tenemos anticuerpos contra la quinta enfermedad. La idea es que normalmente los niños aparezca este exantema, la hemoglobina descienda ligeramente. ¿Por qué? Porque estos virus son muy curiosos y se replican en las células precursoras eritroides. Es bien raro y después se hacen la viremia. Y entonces, por eso puede bajar ligeramente la hemoglobina, pero con un glóbulo rojo normal y sin tener ninguna enfermedad hematológica de base, pues uno no debe sentir las consecuencias de un descenso ligero de la hemoglobina. ¿Qué pasa si a un adolescente le llega a dar la quinta enfermedad? ¿Qué complicación pudiera tener? Pues sí, ya puede presentar, en cuanto a la quinta enfermedad, ahí se podría dar lo del síndrome papular purpúrico en guante y calcetín, ¿no? No. Es decir, a los niños se les sale el exantema, las mejillas rojas y ya, y pasa. Pero en los adolescentes es como que le dan más duro. ¿Por qué les da más duro? ¿Qué complicación pueden presentar?
Pues en este caso ya no vendría acompañado, digamos, de artralgias, lo del síndrome Ajá, de artropatía. exacto. Presenta más artralgias, el exantema no es lo predominante, sino puede ser más leve, pero después aparecen las artralgias y pueden durar bastante tiempo. ¿Qué le pasa a una persona que de base tenía una enfermedad hemolítica? Llámese un defecto de la pared del glóbulo rojo, como una esterocytosis, una liptocitosis hereditaria o una hemoglobinopatía. ¿Qué le pasa a esa persona? Acá se va a presentar lo que se llama el crisis diaplásica pasajera, que se va a presentar una anemia mientras en la carga viral, cuando aumenta, pues aquí es donde se van a ver aún más, pues se va a ver disminuir la hemoglobina y los eritrocitos, los reticulocitos, y hasta que se normalice, pues, por los anticuerpos. Uh-huh. Estas personas van a tener o una anemia severa que pueden necesitar transfusiones o puede incluso tener una crisis aplásica con varias líneas celulares comprometidas porque la vida media del eritrocito es más cortita. Entonces, si la persona no tiene reserva, pues va a tener esta crisis aplásica. Eso en las personas que les dije que tienen defectos de base de la hemoglobina o de la pared del glóbulo rojo. Y en cuanto a la anemia crónica, sí, ¿no? Sobre bueno, los que tienen, no. Sigue con la hidropesía fetal. Bueno, en este caso es cuando se transmite de la madre al feto, lo cual va a causar inflamación en cuanto a la placenta y los órganos, especialmente el hígado. Pues sabemos que el sinónimo pues, de inflamación va a ser edema y va a ser extravasación de líquido. Entonces, esto pues podemos evidenciar pues en la imagen que va a haber un aumento de líquido, por ejemplo, de la cavidad abdominal. Sí, hidropesía es una palabra muy antigua. Cuando alguien antes tenía un edema en las piernas, decía que tenía una hidropesía. Entonces, eso le llama hidropesía fetal y es como, digamos, un edema generalizado. La palabra en semiología para un edema generalizado es una anasarca. ¿Por qué? Bueno, es claro que el niño se infectó por vía transplacentaria. La mayoría de los adultos les cuento que tenemos anticuerpos contra parvovirus B19. Así no nos acordemos, así no haya sido manifiesta tener la quinta enfermedad, pero tenemos los anticuerpos. O sea, la mayoría de mujeres van a estar protegidas y unas pocas van a tener la mala suerte de contagiarse, de tener una enfermedad durante el embarazo. ¿Por qué le pasa esto al feto? ¿Por qué un feto se hincha todo? Por el virus. Porque... Profe, ¿puedo responder? Claro, ¿quién puede responder? Creo que tiene que ver, bueno, uno con que los fetos pues tienen su sistema inmunológico inmaduro, entonces no son capaces de producir anticuerpos. Por lo que pues el virus como que se va a replicar muchísimo más en ellos y también tiene que ver con la destrucción de las células progenitoras eritroides, pues no van a haber eritrocitos y esto va a propiciar la salida de agua de pues los vasos sanguíneos, de líquido de los vasos sanguíneos. A ver, ¿cómo es eso de que si a uno se le destruyen los glóbulos rojos, se le sale el agua, el líquido de yo no sé dónde? Pues sí, hay extravasación de líquido. Sí, hay extravasación. ¿Qué tiene que ver que haya glóbulos rojos disminuidos drásticamente con que haya un edema? Tienen que darme la respuesta que conecta lo uno con lo otro. Profe, pues yo diría que la infección va a causar un aumento de la permeabilidad vascular. Y también, digamos, ¿no? ¿Ustedes han oído algo que se llama core anémico? No, señora. ¿Nunca oyeron en fisiología algo que se llamaba core anémico? ¿Alguno del curso?
cualquiera del curso. Nunca yo voy a hablar de cor anémico. Ninguno. O un cor pulmonar. ¿Qué es un cor pulmonar? Sí, el cor pulmonar, sí. ¿Cómo es? O sea, es cuando, bueno, el edema se da porque aumenta la presión hidrostática y disminuye la presión oncótica, entonces pues se da la extravasación de líquidos. Porque Estoy revolviendo un poco de cosas. Depresión oncótica es por un déficit de proteínas. Acá, cor anémico quiere decir una falla cardíaca de origen anémico. Quiere decir corazón, glóbulo rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que usted tiene un poco de mensajeros en una empresa. Y si le disminuyen a la mitad el número de mensajeros de su empresa, ¿qué tendrán que hacer esos mensajeros? Les toca ir y volver muchas veces y más rápido. Entonces, así pasa acá. Si yo tengo poquitos glóbulos rojos y las células me siguen demandando oxígeno, pues el glóbulo rojo tiene que ir a las carreras. ¿Cómo hace el glóbulo rojo para poder ir a las carreras? ¿Cómo se hace para aumentar la velocidad del glóbulo rojo? Aumentando la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, exactamente. Aumenta la frecuencia cardíaca hasta que sobreviene la falla cardíaca. Y cuando viene la falla cardíaca, pues la sangre se empieza a acumular, hay un aumento de ese retorno venoso, una disminución más bien de ese retorno venoso, como un estancamiento de la sangre en las venas, en el sistema venoso, y ahí sí se empieza a extravasar el líquido por la presión y que ejerce como ese volumen de líquido, esa columna de líquido, similar a lo que ocurriría en un paciente con una falla cardíaca de cualquier origen, ¿ok? Bueno. El diagnóstico, si ya se nos hizo tarde, el diagnóstico pues sería PCR, sobre todo las madres que tienen estos abortos, pues les interesa saber en realidad qué tuvieron. La mayoría de las otras veces, pues el diagnóstico será clínico o podremos hacer anticuerpos o también una PCR. Dicen acá, no hay tratamiento viral específico, eso es verdad. El tratamiento es sintomático. La vacuna, no hay vacuna, no nos vacunamos contra parvovirus B19, no hay. Entonces es solo sintomático. Parvovirus, pues es como una variante de estos, es otro tipo de parvovirus mucho más raro dentro de los... Uy, ustedes se fueron muy... el bocaparvovirus o bocavirus produce una infección respiratoria aguda en humanos. Nos llamó la atención que en la vigilancia del Instituto Nacional de Salud no sabía que estaban vigilando bocavirus, entonces pertenece a los, le llamamos más bocavirus y pertenece a los parvovirus y produce una infección respiratoria o acompañada o no de diarrea. ¿Lo están vigilando? Sí, parece que es más frecuente de lo que creíamos. Parvovirus canino, ¿quién va a hablar? Nosotros no estudiamos veterinaria, pero el parvovirus canino sí es muy frecuente en nuestras mascotas. La enfermedad por parvovirus es más frecuente en animales que en humanos y por eso les dije, hablen un poquito, cuéntame un poquito de esto. Bueno, como mencionaste, vamos a mencionar sobre el parvovirus canino y el felino, especialmente por eso, pues porque puede ser muy frecuente en nuestras mascotas. Lo que ocasiona es la parvovirosis canina por el parvovirus canino tipo 2. Se puede transmitir de forma fecal o oral, que digamos el animal, la mascotica, ingiera un alimento o la misma materia fecal contaminada.
puede también transmitirse no solamente a perros, sino a bisones, hurones y gatos. Y lo que sucede acá es que se van a necrosar las células de la cripta, lo que va a colapsar las vellosidades intestinales y pues va a haber una pérdida de la integridad del epitelio. Generalmente pues, en los inmunocompetentes no se va a desarrollar ningún signo, o sea, ningún signo clínico y se va a eliminar el virus por ahí después de 2-3 semanas. Y en los inmunocomprometidos sí va a haber una evidencia de síntomas, sobre todo de diarrea sanguinolenta, pues por la pérdida del epitelio de la integridad, anorexia, letargo, que es somnolencia, fiebre, y pues son más susceptibles a traer otras infecciones por la misma pérdida de la integridad del epitelio. Sí, la parvovirosis canina y felina es una enfermedad que se caracteriza por diarrea principalmente, diarrea muy grave, que muchos animales pueden morir por parvovirus. Y bueno, este sí tiene vacuna, te faltó eso. A diferencia de los humanos, que no podemos prevenirnos con vacuna, para los felinos y para los perros, si existe, todos se vacunan dentro de su esquema de vacunación, está la parvovirosis. ¿Okay? Entonces, bueno, ya terminamos, muy bien. En general, pues una buena presentación. La parte de POX más, sigan extendiendo un poquito más en parvovirus, pero pues fue una buena presentación. De pronto le faltó un poquito de los datos de bocavirus humano en Colombia, pero una buena presentación en términos generales. Preguntas del curso, preguntas de los que exponen mañana. Profe, una pregunta. ¿Por qué se llama quinta enfermedad? Eso no le... ¿Estabas dormido? ¿Estabas viendo televisión? Después le preguntas a Laura. Después llamas a Laura porque eso lo dijimos y te quedaste dormido. Estabas cabeceando. ¿Más preguntas? Bueno, los del grupo de mañana, ¿quiénes exponen mañana? Ortomixoviridae, profe. ¿Cuál? Ortomixoviridae. Ortomixoviridae, ok. Yo creo que ustedes tienen sus dudas resueltas o tienen algo más para preguntar, alguna duda de último momento. No, señora, todo lo aclaramos. Recuerden lo de la vacuna, traer vacuna actualizada, cuál vacuna es, cuál cepa es, cuál es la nomenclatura de la vacuna. Y sus tablas, ya recuerden las tablas de las epidemias como lugar, año, número de afectados, número de personas muertas, tasa de mortalidad, de todas las combinaciones de H's y N's posibles. Si fue principalmente, por ejemplo, la aviar, ¿cuántos pollos se afectaron? ¿Cuántos humanos se afectaron? Bueno, señora. Gracias. Bueno, vamos a comer. Profe, Gracias. un favor, es que Dime. el grupo de Coronaviridad te mandamos un correo. Grupo de Coronaviridad me mandaron un correo, no lo he visto, pero ya saben, coronavirus, ¿sobre qué tienen que exponer? Tienen que exponer qué tipo de coronavirus es el que circulaba siempre, el que producía resfriado común y ocasionalmente diarrea. Tienen que hablar de SARS y tienen que hablar de MERS, pero eso casi que en unas muy pocas diapositivas, nuevamente recurren a la tabla y pueden hablar sobre la tabla un poquito más, cómo empezó el SARS y cómo se detuvo el SARS y qué hicieron. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué el SARS se detuvo y este virus no se ha detenido? ¿Por qué el MERS se detuvo y este virus no se ha detenido? Pero recuerden que no van a hablar de COVID-19 porque podríamos quedarnos acá hasta el 2022 hablando de eso. Bueno. ¿Con eso les resuelvo la duda? Hasta luego, profe, muchas gracias. Profe. Gracias, profe. Bueno, los que me preguntan de coronavirus, el correo, ¿qué más duda tienen?
¿De qué se trata el correo para no tenerlo que mirar ahorita? Ay, niños, si no responden, sí que no. Profe, pues en el documento, te mandamos un documento como con las generalidades que tenemos de cada uno, con el del HCOPS, el SARS, el MERS, y pues Sí. creo que tenemos unas cositas pequeñitas de COVID, a ver si nos decías si A ver, podíamos quitarlo A o ver, no. También yo de no SARS. voy a revisar nada de generalidades. No les voy a revisar nada de que resumen, profesora, revisen el resumen, no, porque eso es el ejercicio y eso es lo que yo les califico a ustedes. Y de COVID tampoco. De COVID yo les voy a decir algunas cositas. Yo creo que estamos saturados de información de COVID. Yo les puedo decir lo último, de pronto que está saliendo de tratamiento o algo para que sepan, pero pues no vamos a hablar, ¿sí? De eso. Y pues el resumen ya les dije cómo me lo deben hacer, es lo que les acabo de decir. ¿Ok? Sí, señora, gracias, profe. ¿Qué otra? Ustedes ponen coronavirus y qué otra familia? Solo coronavirus, profe. No, no puede ser. Revisen, le va a pasar lo mismo que los del papilomavirus. No pueden tener una sola familia. Juan José. Juan José, Buenas noches. ¿andas por ahí? Miras por favor, abres ahí el programa. Sí, señora, dame un segundo, ¿no? Coronavirus y qué más. Ya te digo la otra. Dame un segundo. ¿Qué? ¿Cuál? Señora Doc, Picon ni sabes decir picornaviridae. Mira, la familia picornaviridae es gigantesca. ¿Me mandaron un correo de picornaviridae o solo de coronavirus? ¿Qué miraste? A ver. A ver, prende tu cámara para verte. No entiendo lo que me dices. Me dices que es solo coronavirus, ahora me dices que sí tienen picornavirus. Doc, según cronograma, lo de las exposiciones del grupo 8 son coronaviridae y picornaviridae. Exactamente, tienen picornavirus, que es una familia gigantesca con una gran cantidad de virus. Coronavirus es el 25% y picornavirus le tienen que dedicar el 75%, empezando porque ahí está el virus de la poliomielitis. En el virus de la poliomielitis es muy importante la epidemiología, me tienen que decir cuántas veces se ha puesto la meta de erradicar el virus de la poliomielitis en el mundo. Unas 4 veces. ¿Por qué la han tenido que correr tantas veces? ¿Cuál es la nueva meta de erradicación de la poliomielitis en el mundo? ¿En qué países sigue endémico? ¿En qué países sí lo han podido erradicar? Para el año pasado, ¿en dónde hubo casos de poliomielitis? ¿Con qué se está vacunando? Bueno, la historia de la poliomielitis. ¿Por qué la poliomielitis, si es una enfermedad tan clara, no tenemos registros de grandes pandemias de poliomielitis, sino hasta que empezó el siglo XX? Eso me lo deben responder. Entonces, alguien del grupo que me diga por qué piensan que solo su exposición es de coronavirus. Si no me responden, acá testigos todos y yo me voy. No, profe, es que lo que te mandamos era solo como un resumencito de coronavirus, porque de picor, pues, no tenemos mucho. Sin embargo, ya nos ponemos ahí, qué pena contigo, en serio, qué pena. De picorna, recuerden que lo que me tienen que enviar, se los dije 1000 veces. Juan José, yo quiero decir algo que sean todos testigos acá. En esta exposición estaban conectados 66 personas de los 80 y tantos que son ustedes. Después no se estén quejando por un mal resultado en el examen.
Desafortunadamente, si estuviéramos, yo tomaba lista de todos, siempre tomo lista en los seminarios porque me parece que es respeto por los compañeros asistir a su reunión. Entonces, les he dicho acá que no se trata de enviarme un resumen y voy a hablar esto, no, porque eso es lo que este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Yo lo que les digo es, envíenme una lista de qué virus encontraron en su familia y yo les señalo cuáles tienen que hablar. Si se les olvidó escribir la mitad de los virus, pues eso hace parte de un mal ejercicio de ustedes. Entonces, con coronavirus ya saben lo que van a exponer, pero me tienen que enviar el listado de qué virus están en la familia picornabilidad para que yo les diga sobre quiénes van a trabajar, porque son muchos. Y me preocupa que a estas alturas de la vida ustedes no hayan empezado a preparar una exposición. Bueno, listo. ¿Más preguntas? Doc, pues yo quería decirte algo, pues, o sea, al comienzo yo hice mucho énfasis en torno a que todos los grupos fuera del 1 y 2, que pues tenemos que exponer todos los virus, pues porque éramos los de la herpes, todos tenían que enviarte era un listado de los virus por familia para que tú les indicaras cuáles debían exponer. Entonces no entiendo por qué han habido como tantos problemas en torno a eso, además en el cronograma está específico las familias que tienen que exponer y pues si con tiempo se les dijo, no entiendo por qué no han logrado cómo cumplir el objetivo. El problema es que ustedes son centennials. Entonces, como les faltó tanta chancleta, entonces la mamá, ustedes se acostumbraron a que la mamá les pidiera las cosas 10 veces. Mi generación, la mamá pedía la cosa una vez, a la segunda vez con chancleta, entonces uno prestaba más atención. Ustedes no prestan atención, no obedecen órdenes, tienen una gran dificultad para obedecer órdenes. Acá ya ha pasado muchos grupos que me envían es un copiado de una imagen de una página web, no hacen el mínimo ejercicio de hacerse un Word decente para decir cuáles son mis virus en mi familia. Entonces, pues todas esas cosas se están aprendiendo. Si yo pudiera, les zampaba una chancleta a cada uno, pero pues como no puedo. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ayer mencionaste que para la familia de Arenaviridae hay que mencionar dos diagnósticos diferenciales de la fiebre de Lassa, ¿verdad? Estos vendrían siendo... No exactamente diagnósticos diferenciales. Lo que yo dije es que la fiebre de Lassa pertenece al grupo de las fiebres hemorrágicas y todas básicamente son lo mismo, pero que la fiebre de Lassa tiene algo que la diferencia, ayuda a diferenciarla de las otras. Yo no quiero, porque es que si tú me dices cuáles son los diagnósticos diferenciales de la fiebre de Lassa, me colocas una lista de 20 de fiebre amarilla, ébola, Marburgo, virus del Valle del Rift, bueno, todas, no, es al contrario. Tú me dices que de la fiebre de Lassa es más sugestivo de esa enfermedad. ¿Cuál síntoma, cuál signo? ¿Claro? Ok, muchas gracias. Sí, señora. Bueno. ¿Más preguntas? 5, 4, 3, 2, 1. Descansen, niños, todos a dormir, vayan a descansar. Gracias. No, profe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A esta hora. Nos vemos mañana. Chao.